Su voz ya no pronunciaba mi nombre, pero sus ojos nunca olvidaron cómo mirarme. Recuerdo cuando el abuelo Antonio era el pilar de nuestra casa. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en el campo, contaban historias sin necesidad de palabras. Antes de que la niebla comenzara a invadir su mente, él era el primero en levantarse, el último en irse a dormir. El hombre que conocía el nombre de cada pájaro que visitaba el jardín y que podía predecir la lluvia solo con mirar al cielo. Mi abuelo era mi héroe, mi biblioteca andante, mi refugio. Tenía yo 12 años cuando todo empezó a cambiar. Al principio fueron pequeños despistes. Olvidaba dónde había dejado las llaves, confundía los días de la semana o me llamaba por el nombre de mi padre. Mamá decía que era normal, que a los 78 años todos tenemos derecho a olvidar alguna cosa. Pero luego vinieron los silencios, largos, profundos, como si de repente el abuelo se sumergiera en un océano donde las palabras no existían. ¿Recuerdas aquel verano en el río, abuelo?, le preguntaba yo intentando sacarlo de su mutismo. Él me miraba con esos ojos verde oscuro que parecían contener todo un bosque. Sonreía, a veces asentía, pero cada vez hablaba menos. Los médicos usaron palabras que no entendí del todo. Demencia senil, deterioro cognitivo, Alzheimer en fase inicial. Para mí solo significaba una cosa. Mi abuelo se estaba yendo poco a poco mientras seguía sentado en su sillón favorito junto a la ventana. Va a olvidarse de todos nosotros, le dije una noche a mamá, con la voz quebrada, mientras ella me arropaba. No, Mateo, respondió, acariciándome el pelo. Puede que olvide nombres o fechas, pero nunca olvidará lo que somos para él. Algunas cosas están más allá de la memoria. No la creí. Para mí, la memoria y el amor eran lo mismo. Si no podías recordar a alguien, ¿cómo ibas a quererlo? Tardé meses en entender que estaba equivocado. Una mañana de otoño encontré al abuelo en el jardín, mirando fijamente un viejo roble que él mismo había plantado décadas atrás. Llevaba así casi una hora, inmóvil, como si estudiara cada arruga de su corteza, cada hoja que se mecía con la brisa. Abuelo, vas a resfriarte, le dije, poniendo una mano sobre su hombro. No respondió, pero tomó mi mano y la apretó suavemente. Luego señaló el árbol. Sus labios se movieron, intentando formar palabras que no lograban salir completas. Tiempo, consiguió decir tras varios intentos. Me quedé allí, junto a él, sin entender qué quería decirme. El árbol era grande, fuerte, con raíces que se adivinaban profundas bajo la tierra. Lo había visto 1000 veces, pero nunca me había detenido a observarlo realmente. Al día siguiente, encontré una vieja fotografía sobre mi almohada. En ella aparecía el abuelo, mucho más joven, sosteniendo un diminuto plantón entre sus manos. Al reverso, con una caligrafía precisa que ya no le pertenecía, estaban escritas 3 palabras. El tiempo crece. No le di importancia. Pensé que había dejado la foto por accidente, quizás confundiendo mi habitación con la suya. Lo que no sabía es que era solo el comienzo. 3 días después, el abuelo me pidió que lo acompañara a caminar. Hacía meses que no quería salir de casa, así que su petición me sorprendió. Lo tomé del brazo y caminamos despacio por el sendero que bordeaba la casa. Sin decir palabra, me guió hasta el cobertizo del jardín, un lugar donde guardaba sus herramientas y donde yo tenía prohibido entrar de pequeño. Con manos temblorosas, sacó una caja de madera del estante más alto. La limpió del polvo con su pañuelo y me la entregó. Dentro había una pequeña brújula de latón, antigua pero perfectamente conservada. Norte, dijo señalando la flecha. Siempre norte. Guardé la brújula en mi bolsillo, sin entender por qué me la daba. Esa noche la dejé sobre mi escritorio y me olvidé de ella. Ahora sé que debí haber prestado más atención. Las semanas siguientes trajeron más objetos.
Un libro de constelaciones con páginas marcadas, una colección de conchas que el abuelo había reunido en sus viajes, una vieja taza desportillada que había pertenecido a la abuela. Todos aparecían misteriosamente en mi habitación, o el abuelo me los entregaba en momentos inesperados, siempre con esa mirada intensa, como si quisiera decirme algo que las palabras ya no le permitían expresar. Mi madre pensaba que era parte de su confusión, que dejaba cosas por la casa sin sentido. Pero yo empezaba a sospechar que había un patrón, una intención que no lograba descifrar. La confirmación llegó una tarde lluviosa de noviembre. El abuelo había pasado horas sentado frente a su escritorio, garabateando en una servilleta. Cuando finalmente se levantó para irse a la cama, me acerqué curiosamente a ver qué había estado haciendo. La servilleta estaba llena de frases inconclusas, palabras sueltas y dibujos abstractos. Pero en el centro, con una caligrafía temblorosa pero legible, había escrito una frase que me heló la sangre: antes de que mi nombre se borre. Esa noche no pude dormir. Por primera vez, entendí que el abuelo era consciente de lo que le estaba pasando. No era solo un anciano confundido. Era un hombre luchando contra el tiempo, intentando dejar algo atrás antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a prestar más atención a sus gestos, a sus miradas, a las cosas que hacía cuando creía que nadie lo observaba. Noté cómo contemplaba viejas fotografías con tristeza, cómo a veces se detenía en mitad de una habitación, desorientado, tratando de recordar a dónde se dirigía. Y también observé cómo, a pesar de todo, siempre recordaba darme una palmada en el hombro cuando me veía triste, o cómo silbaba aquella vieja melodía que me había cantado desde niño para calmarme. Un día, mientras ayudaba a mamá a ordenar el desván, encontré una caja llena de cuadernos. Eran los diarios del abuelo, escritos durante décadas. El más reciente databa de apenas 2 años atrás, justo antes de que su condición empeorara. No debía haberlos leído sin permiso, pero algo me decía que allí encontraría respuestas. En las últimas páginas del último cuaderno, el abuelo había escrito con letra clara y firme: hoy el doctor lo ha confirmado. Tengo Alzheimer en fase inicial. Dicen que es progresivo, que iré olvidando cosas, personas, momentos, que un día quizás no reconozca a mi propia familia. El miedo me paraliza, pero no puedo permitir que el miedo gane esta batalla. Si voy a olvidar, quiero elegir qué recordar hasta el final. Y quiero dejar señales, migajas de pan en este bosque oscuro que se avecina, para que Mateo pueda encontrar el camino hacia lo que realmente importa, porque cuando todo se desvanezca, cuando mi nombre ya no signifique nada para mí, lo único que quiero es que él recuerde una cosa: que el amor verdadero permanece incluso cuando las palabras se han ido. Las lágrimas empañaron mi vista. De repente todos esos objetos, esas frases incoherentes, esos gestos aparentemente sin sentido, cobraron un nuevo significado. El abuelo estaba dejándome un mapa, no un mapa de lugares, sino de valores, de lecciones, de momentos que no quería que el tiempo borrara. La brújula no era solo un instrumento antiguo, era su forma de decirme que siempre encontrara mi norte, mis principios, incluso cuando el camino no fuera claro. El libro de constelaciones con páginas marcadas en la constelación del lobo me recordaba las noches que pasábamos en el patio trasero cuando me enseñaba a identificar las estrellas y me contaba historias sobre cómo los antiguos navegantes nunca se perdían si sabían leer el cielo. Las conchas eran de la playa donde conoció a la abuela, donde me llevaba cada verano a construir castillos de arena que el mar siempre se llevaba, enseñándome que algunas cosas hermosas no están hechas para durar, pero vale la pena construirlas de todas formas. Y aquel roble ahora entendía su mensaje. El tiempo crece. El árbol que él plantó siendo joven
Ahora daba sombra a toda la casa. Era su forma de decirme que lo que sembramos con amor sigue creciendo, incluso cuando nosotros ya no estamos para verlo. Los siguientes meses fueron un viaje a través de sus recuerdos y los míos. Cada objeto que encontraba era una invitación a recordar momentos compartidos, lecciones aprendidas, risas intercambiadas en tardes perezosas de verano o junto al fuego en inviernos crudos. A veces, en momentos de lucidez, el abuelo me miraba y sonreía, como si supiera que yo había encontrado el hilo invisible que conectaba todos sus gestos. No necesitábamos palabras. En esos instantes fugaces, éramos dos personas comunicándose más allá del lenguaje, en ese espacio donde las almas se reconocen sin necesidad de nombres. El día que más temía llegó en primavera. El abuelo y yo estábamos sentados en el porche disfrutando del sol de la tarde. Le estaba contando sobre mi proyecto de ciencias, algo sobre plantas y fotosíntesis, cuando de pronto me miró con expresión confundida. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz temblorosa. Sentí como si un abismo se abriera bajo mis pies. Todas las pesadillas, todos los miedos que había acumulado durante meses se materializaron en esa simple pregunta. «Soy yo, abuelo», respondí con la voz quebrándose. «Mateo, tu nieto». Él me miró largo rato, como intentando conectar esa información con algún recuerdo lejano. Sus ojos reflejaban confusión, miedo quizás. Pero entonces, sin decir palabra, extendió su mano y acomodó un mechón de pelo que caía sobre mi frente, exactamente como lo había hecho cientos de veces desde que yo era pequeño. No recordaba mi nombre, pero sus manos recordaban cómo cuidarme. Esa noche lloré hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente encontré algo nuevo sobre mi almohada. Una pequeña caja de madera tallada a mano, con mis iniciales grabadas en la tapa. Dentro había una carta, escrita con letra temblorosa pero aún legible. «Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el día en que mi mente ya no reconoce tu rostro o tu nombre. Los médicos me dijeron que este día llegaría y he vivido con ese miedo desde el diagnóstico. Pero quiero que sepas algo importante. Aunque mi mente te olvide, mis manos recordarán cómo abrazarte. Mis ojos recordarán cómo mirarte con orgullo. Y mi corazón, ese viejo terco que ha latido por tantos años, jamás olvidará que eres lo más valioso que he tenido en esta vida. La memoria es traicionera, nieto mío. Nos hace creer que los nombres y las fechas son lo importante. Pero lo verdaderamente esencial está grabado más allá de las palabras, en ese lugar donde el tiempo no puede entrar. He dejado pedazos de mí por toda la casa, en objetos que para otros no significan nada. Son mis anclas contra el olvido. Mi forma de decirte que, aunque me pierda en este laberinto sin salida, una parte de mí siempre estará contigo. Cuando ya no quede memoria en mí, mi único propósito será amarte sin palabras. Y cuando llegue el día en que deba partir definitivamente, llévate contigo no el recuerdo de estos últimos días difíciles, sino todas las mañanas de pesca, las tardes de ajedrez, las noches contando estrellas. Y sobre todo, recuerda esto: la vida a veces nos quita, pero lo que damos con amor, nadie puede arrebatárnoslo. Con todo mi amor, tu abuelo. Por si acaso lo olvido, me llamo Antonio. Los meses siguientes fueron difíciles. El abuelo se fue apagando lentamente, como una vela que lucha contra el viento. Ya casi no hablaba, y cuando lo hacía, eran palabras sueltas que raramente formaban frases coherentes. Pero seguía ahí, presente en los pequeños gestos, la forma en que apretaba mi mano cuando tenía miedo, cómo sonreía cuando le ponía su música favorita o cómo se quedaba quieto mirando el roble del jardín durante horas. Una mañana de verano
Mamá entró a mi habitación con los ojos enrojecidos. No necesitó decir nada. El abuelo se había ido durante la noche, tranquilo, mientras dormía. En su funeral, muchos hablaron del hombre que fue. Un buen vecino, un trabajador incansable, un esposo devoto, un padre amoroso. Contaron anécdotas de su juventud, de su madurez, de los años buenos antes de que la enfermedad lo transformara. Fue hermoso, pero sentí que ninguno había conocido realmente al abuelo de los últimos meses. Al hombre que, incluso perdido en su propia mente, encontró la manera de dejar un legado. Después de la ceremonia, cuando todos se fueron, me senté bajo el roble del jardín. Llevaba conmigo la brújula, el libro de constelaciones, las conchas, todos los pequeños tesoros que el abuelo había puesto en mi camino, y también su carta, que para entonces ya sabía de memoria. Comprendí entonces que el abuelo nunca había perdido su propósito. Cuando las palabras fallaron, cuando los nombres se borraron de su mente, él siguió enseñándome la lección más importante, que el amor verdadero encuentra siempre la manera de expresarse, incluso en el silencio. Han pasado 10 años desde entonces. Ahora vivo en otra ciudad, estudio arquitectura, tengo mis propios sueños y preocupaciones. Pero cada objeto que el abuelo me dejó ocupa un lugar especial en mi apartamento. No como reliquias de un pasado triste, sino como recordatorios vivientes de que algunas cosas perduran más allá del tiempo y el olvido. El otoño pasado planté un roble en el pequeño patio de mi edificio. Es apenas un tallo frágil ahora, pero algún día dará sombra a otros, igual que el árbol del abuelo. A veces, cuando me siento perdido o confundido, saco la vieja brújula del cajón. La aguja siempre señala al norte, inquebrantable ante el paso de los años. Y recuerdo la voz del abuelo, cada vez más lejana, pero siempre presente. Siempre norte. La semana pasada, mientras trabajaba como voluntario en un centro de mayores, conocí a una anciana con Alzheimer. Sus ojos tenían esa misma mirada perdida que tanto me dolió ver en el abuelo. Me senté junto a ella sin decir nada y comencé a tararear aquella vieja melodía que el abuelo me cantaba. Ella sonrió y por un instante pareció encontrar un ancla en medio de su confusión. No intercambiamos nombres, no hacía falta. Hay conexiones que existen más allá de las palabras. Al salir del centro, miré al cielo estrellado y sonreí. El abuelo había olvidado muchas cosas al final, direcciones, fechas, rostros, incluso su propio nombre. Pero nunca olvidó lo esencial, nunca olvidó su propósito. Y yo nunca olvidaré el mío. Mantener viva su memoria, no solo en fotografías o anécdotas, sino en cada gesto de amor que ofrezco al mundo. Porque ahora lo sé con certeza. Lo que damos con el alma jamás se pierde. Mi abuelo olvidó su nombre, pero me enseñó quién soy.